Hola, ¿qué tal? A veces la vida nos cambia por completo de la noche a la mañana, pero en segundos, sobre todo, puede ser completamente distinto y el panorama puede ser completamente absurdo cuando la tierra tiembla y todo en tu alrededor comienza a caer a pedazos. Estoy describiendo parte de lo que pasó hace algunas horas y que algunos vivimos aquí en Colombia, pero ¿qué pasa cuando la tierra tiembla? ¿Qué está ocurriendo en nuestro planeta? Pues dejemos que sean especialistas, que hablen sobre esto. Contactamos con Sebastián Zapata, geólogo experto en el tema, profesor de la universidad, y quisiera que Sebastián nos dijeras en principio qué es lo que está pasando, por qué estos movimientos de tierra tan fuertes y tan devastador en buena parte del territorio nacional. Bienvenido. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Primero que todo es que tenemos que entender que habitamos un lugar que está vivo, un lugar que tiene expresiones, que tiene una dinámica natural y que vivimos en un lugar que es especialmente activo del planeta, donde tenemos expresiones de actividad, por ejemplo, tenemos volcanes, tenemos sismos, el planeta no es un lugar estático y estos reajustes del planeta generan el sismo que observamos ayer, especialmente porque Colombia se encuentra en un límite de placas tectónicas que son como grandes losas de roca que están activas en la superficie del planeta. Y imagínate cómo es la interacción de estas rocas entre ellas, ¿cierto? Que cualquier movimiento puede generar grandes cantidades de energía. Y esto es un proceso natural del devenir de nuestro territorio. Sebastián, mire, yo le puedo confesar algo. Yo siento que estoy preparado para esto. Lo he visto muchísimas veces. He estado reportando sismos en Venezuela. Estuve en el sismo de Haití también. Conozco el poder de devastación, pero nunca lo había vivido personalmente. Y creo que estoy hablando aquí como ser humano y no como periodista. Eh, eh, Quiero que me explique algo de la manera más gráfica posible para que lo podamos todos entender. El edificio, yo estaba en el quinto piso y el temblor comenzó a hacer esto en el edificio. Luego bajó la intensidad y comenzó a sacudirse de una forma mucho más fuerte. Creo que allí fue cuando yo dije, esto se acabó, porque allí fue cuando empezaron a agrietarse las paredes, a caerse todo al piso. ¿Hay una diferencia entre ese principio del sismo y ese final del sismo? Primero que todo, tienes razón, pues uno nunca está preparado para vivir eso, incluso los que lo estudiamos también vivimos esos momentos con gran ansiedad. Y lo primero es sí, los sismos emiten distintos tipos de ondas. Mete una onda viajando por un material, como cuando golpeas una mesa, ¿cierto? Y alguien siente esa vibración del otro lado de la mesa. Y hay distintos tipos de ondas y se mueven distinto. Y las ondas tienen distintas velocidades. Entonces, si dos cosas con distinta velocidad salen del mismo punto, llegan en momentos distintos al punto en que tú estás sintiendo las cosas. Entonces, por ejemplo, lo que sentiste fue la primera llegada de las ondas, ¿cierto? Y luego llegaron las ondas que tenían un movimiento mayor. Entonces, esto es natural muchas veces de los movimientos sísmicos que puedas percibir esos cambios o esas pequeñas separaciones. Otra posibilidad de que esto puede pasar es réplicas que están muy cercanas al sismo principal. Entonces, ahí también sientes un sismo principal y la réplica que llega después. Eh, es difícil de comprenderlo, usted me debe entender, es muy difícil de comprenderlo cuando lo has vivido porque sientes que tu hora final llegó en ese momento. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en ese momento exacto cuando está en su máximo poder el movimiento de tierra? ¿Y qué debe hacer uno en ese momento? A mí el pánico por un momento me paralizó y llegó un momento donde dije, esto se acabó, pero escuché la voz de una vecina y esto me activó al periodista, estaba atrapada y yo fui a tratar de ayudarla. Pero nunca se me ocurrió bajar por las escaleras. Pero ¿qué pasa en ese momento de máximo del sismo que está sacudiendo la tierra en ese momento? Lo primero es que es muy difícil tomar una decisión bajo esa carga de estrés, pero lo primero es que es muy poco tiempo y todas las decisiones que tomas cuentan mucho. Y tu buena toma de decisiones depende de la calma. Entonces, lo primero que le diría puede ser como muy básico, pero en serio que cambia las cosas. Respira, piensa, ¿cierto? Evalúa tu situación. Es difícil dar unas reglas, han salido muchas recomendaciones, pero es que
Esto nos puede pasar en muchos lugares, nos puede pasar en un tren, nos puede pasar en un edificio de 20 pisos, en un parqueadero, en un centro comercial, en nuestro lugar de trabajo. Entonces, es difícil crear un derrotero para cómo actuar, pero lo que sí debes de entender es que esos momentos que pierdes en el pánico, que te congelas, son claves, ¿cierto? Entonces, como respirar hondo, evaluar tu situación y actuar. El sismo tiene poca duración. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que llegar a un lugar más seguro te toma un tiempo que es más largo de la duración del sismo, no tiene sentido intentarlo. Como, bueno, es que a mí salir de mi edificio me toma 20 minutos, ¿cierto? También depende de tu capacidad física. No es lo mismo una persona de edad o con limitación de movilidad en un cuarto piso que una persona activa que puede salir corriendo. Entonces, esa es la evaluación que tienes que hacer. No tiene sentido intentar como salir a un lugar seguro si sabes que o el sismo te acaba o el colapso te va a tomar en un punto intermedio, ¿cierto? Entonces, una recomendación muy simple es, si puedes, sal, ¿cierto? Evalúalo rápido, si puedes, sal. Lo que puede ser antes de, y escuchaba ayer en otro en vivo y repito cosas de otra experta, es también las conversaciones de familia que tenemos que tener en lugares sísmicos, como con todo nuestro núcleo familiar de amigos, vea, si esto pasa, ¿qué hacemos? Antes de evaluar nuestros hogares, los lugares que frecuentamos, identificar puntos de evacuación o puntos de reunión. Vea, si todo colapsa, nos vemos en la panadería tal y nos Sí, esperamos porque se caen las comunicaciones, todo el mundo colapsa. Entonces son cosas que sí podemos hacer. Las conversaciones que hemos de tener hoy con nuestros allegados, porque el celular es lo primero que colapsa en estas situaciones. También yo sí, observaba acá en Bogotá que mucha gente salió, pero salió y no buscó un lugar seguro. Por ejemplo, salió y se quedó al lado de una construcción muy grande en la calle, ¿cierto? Y era como, no, ya saliste, busca un lugar seguro, un parque, un punto amplio. Nuestras empresas están obligadas a tener rutas de evacuación, los lugares de trabajo, puntos de encuentro donde se minimiza esto. Entonces, hay mucho trabajo que es antes de, por ejemplo, ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que te digo, ¿qué pasa con nuestro familiar que no vivimos juntos? Si estás en el trabajo, ¿dónde nos vemos ante una catástrofe? ¿Cuál es nuestro punto de reunión? En mi hogar, que vivimos nosotros desde casas con distintas antigüedades, casas con distintas losas, a veces arriba hay madera en nuestros techos, otros tenemos patios, entonces es evaluar nuestra casa, qué tan propensa es y pues, tener como una planeación antes, ¿cierto? Y si nos cogió en cualquier lugar, porque mucha gente estaba haciendo una vuelta en un edificio que no conocía, calma, evalúa tu situación y tus condiciones. Es distinto para cada uno de nosotros. Como te digo, 5 pisos es algo de 5 minutos para unas personas y 20 para otras. sí, sí, Sebastián, puedes tener la cartilla hecha, pero en el Mm. momento te pasa todo por la cabeza y hay gente que reacciona de una forma y gente que reacciona de otra. Pero quiero preguntarte algo que me lo han dicho insistentemente. Porque todo el mundo habla de que sí, Colombia es un país sísmico, nos atraviesan tres cordilleras, pero ¿qué pasa específicamente? ¿Qué pasó específicamente con este terremoto que pues no hay mucha historia de un sismo tan fuerte? Sí se han registrado sismos fuertes, terremotos, pero en la historia moderna no ha habido uno así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y algo que si me lo puede explicar mucho más concreto, ¿por qué hay ciudades como Cali que solamente fue en una zona de la ciudad y no fue en toda la ciudad, sino en un punto específico? Estoy hablando del sur de Cali, específicamente la zona cero de Cali es esa en este momento, porque en el norte no hubo tanta afectación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero te lo voy a dividir en varias partes. Primero, el fenómeno geológico. Colombia tiene varias fuentes sísmicas por distintos motivos específicos. El Pacífico en especial, la región afectada y el sismo ocurrido es porque hay una placa que es Sudamérica, que está caminando hacia el occidente, y hay otra placa que es la que contiene el océano, la que está debajo del océano Pacífico, que es Nazca, y estas placas están yendo como en direcciones relativas opuestas, pero esta es más densa y se está metiendo por debajo, se está metiendo por debajo. Y al esta placa meterse por debajo, eso es un proceso que es de demasiada energía, ¿cierto? Meter una losa de roca, imagínatela yendo por debajo de otra, y cada cierto tiempo la energía se acumula. Es como cuando tú estás jalando un papel y al principio no lo rompes y de repente se rompe y sueltas, ¿cierto? Entonces se ya acumula la energía y luego la liberas. Y este es un proceso que lleva 20 millones de años, ¿cierto? En esta zona del país.
y hay sismos muy frecuentes. O sea, esta zona es sísmica, tenemos actividad sísmica bien reportada, pero normalmente es de más baja magnitud, ¿cierto? La segunda parte es porque ahora, si no es tan frecuente, etcétera, es un problema de escalas, ¿cierto? Nuestra escala de observación es muy corta para los procesos geológicos. Entonces, te pongo un ejemplo que no es real, pero unos números simples. Si este proceso, si este sismo pasa cada 200 años, ¿cierto? Entonces, geológicamente es frecuente, pero para ti y para tu familia y para las generaciones que están habitando es algo totalmente nuevo. Entonces tenemos unas escalas de observación muy cortas respecto a la ocurrencia de los sismos. En Colombia estos sismos de esta magnitud pasan más o menos cada década. Tenemos que pensar que cada década termina que en la región un sismo distinto, un sismo extremo, pero tuvimos el eje cafetero en 1999, ¿cierto? Hemos tenido varios sismos históricos en Claro. Tumaco, Vallasolano. Lo que pasa es que exacto. Nuestra capacidad de observación generacional nos genera ese sesgo de que no podemos ver procesos muy largos. Y ese es un reto porque casi que la preparación que se hace puede que no te toque a ti, pero casi que estás preparando la ciudad para generaciones venideras, ¿cierto? Por ejemplo, la preparación que tuvo las regiones hoy es el producto de lo que hicieron las generaciones pasadas que sí sintieron sismos anteriores. Y ahí hay un reto de comunidad. Sí, Sebastián, ¿por qué Cali, la zona sur, y por qué se concentra allí la mayor cantidad de daño? Hay dos conceptos, que uno es de la magnitud del sismo, que es como la energía con el que parte el evento, y otro es la intensidad, que es lo que nosotros percibimos. La intensidad es distinta. La energía que liberó el sismo fue la misma, pero en Cali se sintió de una manera y en Bogotá de otra. Ya a nivel más local dentro de Cali depende de dos cosas. Una, la variación que las ciudades tienen a su interior en los suelos. Que estemos en la misma ciudad no quiere decir que todos estemos sobre la misma roca, sobre el mismo sustrato. Imagínate yo golpear una mesa de metal con el mismo esfuerzo, o golpear una de madera o golpear una de plástico. La vibración de la mesa es Claro. completamente distinta. Entonces esto puede tener que ver, necesitaremos estudios, eso vendrá, pero es una de las posibilidades. Y la otra es también las construcciones, el desarrollo. Nuestras ciudades son diversas. Hay ciudades en las que dominan centros empresariales en una parte y son edificios altos, otras partes de la ciudad son más nuevas, otros son barrios más antiguos, ¿cierto? Entonces, este es un efecto que también está, porque la resistencia de nuestras construcciones también juega un papel demasiado clave. Y ese es un estudio que se hace a posteriori. ¿Qué pasó? ¿Fue el suelo? ¿Fue algo? Pero es normal que la combinación de estos efectos generen esas diferencias al interior de los centros urbanos. Mire, Sebastián dice, excelente, el experto está explicando en términos todos para que todos lo entendamos. Esa es la idea de este programa el día de hoy, Sebastián. Una pregunta también que muchos nos estamos haciendo. El epicentro fue en el departamento del Chocó, Pacífico colombiano, en el occidente del país, pero se sintió obviamente que en buena parte del Pacífico, pero también en el eje cafetero, que es mucho más lejos, en Bogotá, que es más lejos, porque tuvo tanta repercusión en varios departamentos del territorio nacional. Ahí viene la importancia de la profundidad del sismo. O sea, una cosa es la proyección en superficie, los más técnicos me perdonarán algunas simplificaciones técnicas, no me vayan, pero más o menos, si este es el rango de acción del sismo y el sismo es somero, entonces afecta un área pequeña, pero si el sismo es profundo, esa área se aumenta. Se La abre irradiación, mucho más. claro. Entonces, el sismo más profundos, hay más tecnicismos detrás de esto. Quiero ser claro que estamos simplificando lo más posible, pero una de las posibilidades, y también la magnitud. Entre más duro, más lejos, o sea, más energía tiene. Y más, entonces, la combinación de la magnitud y la posición del sismo es la que controla más o menos dónde lo sentimos y cómo lo sentimos. Bueno, aquí los técnicos y los expertos nos deben excusar, pero la mayoría de las personas necesitamos que nos expliquen de esta forma para que lo podamos entender y la idea es esa. Sebastián, mucha gente dice que hay una conexión entre lo que ocurrió en Venezuela, en el cordón de fuego del Pacífico y lo que está ocurriendo en Colombia, que todavía no ha terminado porque siguen las réplicas producto de lo que usted ha explicado. ¿Tiene relación los sismos de Venezuela recientemente con lo que está ocurriendo en Colombia?
A una gran escala sí, a una pequeña escala no. Es decir, el cinturón de fuego circumpacífico es un cinturón que tiene similitudes porque está pasando lo mismo. Son todos los bordes de continente donde el océano, las placas oceánicas están metiendo debajo del continente. Entonces, todos tienen sismos similares, todos tienen volcanes y compartimos esa característica. Estar en esa, es como en esa característica. Son los lugares del planeta donde tenemos una placa del proceso es el mismo, pero que hay una relación directa del sismo con otros en esos lugares, no, a nivel local ya es otro comportamiento. Venezuela o los Andes venezolanos, que fue donde ocurrió esto, comparte similitudes geológicas con Colombia. Como usted ve las montañas no entiende el límite, ¿cierto? El límite geográfico. Sigue a Venezuela y ahí está. Pero ya a nivel local, a una escala local, son sismos muy distintos porque este fue a 100 kilómetros causado por el hundimiento o subducción, llamamos los geólogos, de una placa. En cambio, el de Venezuela fue superficial, fue una fractura superficial. La diferencia entre un sismo que ocurrió a 100 kilómetros y no que ocurrió a 20. Entonces, la naturaleza y el proceso que generó los sismos están a escala regional conectados a fenómenos globales, pero a escala local no tienen una relación genética y son procesos muy distintos. Ayer yo hacía un reporte para un noticiero internacional y pude desmentir en la información que estaban dando que producto del sismo se había activado el volcán Puracé y que había expulsado ceniza cuando no es cierto, porque obviamente que tenemos días que subió la alerta naranja y está expulsando, pero le quiero preguntar a usted, ¿puede existir una conexión entre la activación del volcán y tiene que ver con con ese movimiento de la placa? Porque podría ser. Entonces, el magma, pues, el vulcanismo o la existencia de volcanes y sismos en Colombia, ambos están relacionados al fenómeno de subducción. Esa placa también es responsable de generar volcanes, etcétera. En muchos casos documentados, podemos tener vulcanismo y sismicidad asociada. Incluso algunas erupciones volcánicas causan sismos, porque esa fuerza del magma subiendo, pero en este caso es particular de Colombia, el volcán Puras está mucho más sur. Por ejemplo, si tuviéramos un efecto, el Nevado del Ruiz, Santa Isabel, están mucho más cerca en las inmediaciones de Manizales y no mostraron ninguna actividad, sobre todo que la actividad de Pura se venía de antes y estaba bien documentada, entonces sí puede haber, no es descabellada esta relación, son procesos que tienen una relación, pero en este caso puntual no hay ninguna evidencia que existe una relación entre ambos fenómenos, tanto la sismicidad y el magmatismo o el vulcanismo son procesos que en Colombia siempre están activos. Sebastián, mucha gente me ha preguntado, y en Venezuela me hicieron una entrevista preguntándome si se habían activado las alarmas en el celular, porque era importante que no se habían activado, que sí se habían activado. Hay gente que está neurótica con lo de las alarmas, eufórica por calificarlo de alguna forma, descargando aplicaciones y no se me activó, no me sonó, no estoy pendiente y de repente se le activa con un terremoto, con un sismo en el otro lado del mundo y empiezan a llegar alarmas de todos los sismos que se han reportado en el día, que son millones o miles, no sé si estoy exagerando, pero entonces, ¿esto de alguna forma funciona, no funciona? ¿Debemos estar atentos con esas aplicaciones o definitivamente a qué debemos estar atentos? Los sismos no se pueden predecir, pero ya tenemos sistemas, por ejemplo, nuestro servicio geológico casi que puede publicar en 2 minutos los datos del sismo. Si tú te metes, como en 3 minutos ya estaba una aproximación de dónde fue, cómo fue. Entonces lo que hacen estas aplicaciones es estar pendientes de la actividad instrumental y después de que el sismo ocurre, antes de que tú lo sientas, te da unos segundos, está bien y puede funcionar, ¿cierto? También tiene un margen de error. Por favor, intentar las aplicaciones y todos los servicios, documentar de qué fuente vienen, porque cualquiera puede hacer ahora una app, volverla popular y usarla. Entonces, lo principal es revisar las fuentes. Los celulares dicen cómo funciona, hay muchas apps y creo que ahora van a proliferar, ¿cierto? Entonces, tener mucho Sí, cuidado. claro. Si pasa el sismo y ya hay como un nivel y se sintió en otro lado y yo no lo he sentido, entonces
la alarma de celular me puede llegar. Y me vea, está pasando un sismo, pero es casi en vivo. Yo lo siento 20 segundos antes, me da un margen de tiempo. Una herramienta importante, no es infalible, pero también ver las fuentes, si está conectada a una red tecnológica, cómo funciona, la de Google, cómo funciona, y tener mucho cuidado con el fabricante. Yo creo que ahora pueden proliferar las falsas apps buscando descargas que pueden como generar pánicos y situaciones no deseadas. Pero predictiva que te pueda decir mañana o en 2 horas, no. Yo creo que ya nos quedan las palabras finales para la gente que nos está viendo, no solo en Colombia, hay mucha gente que nos sigue en México, que nos sigue en Venezuela, en Estados Unidos. ¿Qué les podemos decir a todas las personas que están preocupadas por lo que está pasando en los últimos meses en Sudamérica? Primero que todo, la solidaridad con todas las personas que en estos momentos tuvieron afectaciones, seres queridos, heridos, ¿cierto? Y la mayor de las fuerzas. Segundo, esta es una carrera, los sismos son carreras de varios alcances. Entonces, la primera es la reacción, la preparación inmediata, lo que tenemos que hacer ya, pero la preparación para otro posible sismo es larga, incluye muchas fases, ¿cierto? Es difícil para nuestros tomadores de decisiones prepararnos para algo que puede que nunca pase, invertir dinero en cosas que puede que nunca pasen y que ojalá no pasen. Pero eso no nos puede limitar a tomar acción, ¿cierto? Y lo segundo es que pensemos que puede que no nos vuelva a tocar, pero de pronto la siguiente generación, los nietos, sí lo van a vivir y la ciudad no puede olvidar lo que pasó y no puede olvidar que puede volver a pasar. Así no esté dentro de nuestro ciclo de vida, pero las futuras generaciones nos van a agradecer todas las acciones que tomemos, ¿cierto? Colombia es un país muy geológico. A la geología le debemos, pues a la actividad geológica de Colombia le debemos nuestro relieve, nuestros paisajes, pero también esto trae otros fenómenos que debemos de aprender a convivir. Es parte de habitar un territorio. Sebastián, muchísimas gracias por darnos esta clase magistral para que todos entendiéramos lo que está pasando. Estaremos nuevamente en contacto, si Dios quiere, no hablando de un sismo que acaba de ocurrir, sino enseñándole a la gente un poco más para entender que lo que usted decía al principio, que nos debe quedar claro. Estamos en una nave espacial que está viva, que se llama Planeta Tierra, así que tenemos que empezar a comprender eso y empezar a asimilar lo que es un planeta vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Mucha fuerza a todos. Muchos saludos. Y a ustedes, amigos, como siempre les decimos, ustedes pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, escribir su comentario y lo más importante es cuidarse, preservar, educarse para tomar acciones de forma inmediata y que sean sensatas. Hasta una próxima oportunidad.